Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio denominado Divulgadoras Mexicanas, una estrategia de divulgación donde semana con semana tratamos de llevarle hasta sus hogares un tema hablado en las palabras pues de mexicanas, de investigadoras, de divulgadoras, que pues nos ayudan a descubrir que pues existe mucho campo y mucho espacio en el que las mujeres se desarrollan. El día de hoy estamos muy contentos, a nombre de el maestro Alonso Huerta, director general de SIGNOVA, y de la maestra Renata Hernández Valencia, directora de difusión y divulgación del conocimiento. Le damos la bienvenida a la maestra Patricia Rodil. ¿Cómo está? Hola, hola Carlos, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, es un gusto tenerla aquí en Hidalgo, donde se le aprecia bastante. Y bien, me permitiré leer un poco acerca de ella. Ella estudió la licenciatura en biotecnología, la maestría en ciencias en biología molecular y el doctorado en ciencias en biología molecular. Realizó una estancia académica para la licenciatura en biotecnología en el SCITIS Institute for Cell and Molecular Therapies. Ha laborado como directora de cuentas educativas en el Cincia Lab y ha trabajado en la Dirección General de Laboratorios Micros, así como ha trabajado como técnica académica en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Ha participado en el Congreso Internacional de Biotecnología Quórum, en la segunda Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología y en el segundo Foro Nacional de Biología Sintética. Le damos la más cordial de las bienvenidas y pues tenemos el uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Les Muchas recordamos gracias. también que al final de la plática podrán realizar preguntas y respuestas aquí en la caja, o si están en redes sociales, en los comentarios aquí abajo. Adelante, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Pues primero, gracias al CISNOVA por la invitación, gracias a todos los que están conectados por el tiempo y por unirse hoy a platicar sobre este tema que a mí me encanta y creo que es muy importante que después las científicas mexicanas, ¿no? Y el trabajo en general que hacen las científicas mexicanas. Entonces, bueno, yo en realidad no me considero divulgadora, pero me gusta que me inviten a estas cosas, porque sí formo parte de una iniciativa en donde sí hacemos divulgación y es una comunidad que se llama Científicas Mexicanas. Entonces, bueno, Científicas Mexicanas es una comunidad que fundamos el año pasado y uno de nuestros objetivos es precisamente divulgar y visibilizar y hablar mucho sobre el trabajo de que hacen las mujeres en ciencia en México, en ciencia, en tecnología, en innovación, incluyendo todo tipo de ciencias, ¿no? Y entonces les voy a hablar hoy un poco sobre la comunidad y les voy a platicar un poco sobre por qué es importante crear estas comunidades de mujeres en ciencia y pues qué es un poco lo que está pasando en México y en el mundo alrededor de estos temas de científicas. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría empezar con algunos datos, eh, estos datos son a nivel mundial. Entonces, primero sabemos que alrededor del mundo solo uno de cada 7 ingenieros son mujeres. O sea, la proporción es muy pequeña cuando hablamos en aspectos de personas que estudiaron la carrera de ingeniería. Pero una vez que pasamos a los empleos, en general sabemos que empleos de STEM, que hablamos de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, solo el 25% a nivel mundial están ocupados por mujeres. Esto solo cuando, digamos, cuando hablamos de empleos en general. Pero cuando ya nos vamos a puestos ejecutivos, ¿no? O sea, a puestos de jefaturas, de coordinaciones, puestos más altos, encontramos que en estas industrias las mujeres solo ocupan el 13% de los puestos. Entonces, hay una subrepresentación de las mujeres en este tipo de industrias. Además, sabemos, bueno, que en estos puestos, en algunos de ellos, las científicas pueden recibir sueldos mucho menores, hasta 30% menores, por la misma actividad que cuando está contratado un hombre. Y aquí tenemos también un poco de este tema de interseccionalidad. Estos datos son a nivel mundial, pero sabemos que del total de mujeres que eventualmente llegan a obtener un grado de doctorado,
solo 4% en el mundo son latinas. Entonces, no solo hablamos de que las mujeres están subrepresentadas, sino que además sabemos que las mujeres latinas estamos más subrepresentadas. Y finalmente, bueno, hay toda una serie de razones por las cuales las mujeres abandonan las carreras de STEM. Y en la mayoría de los casos se reporta que se debe a dos problemas principales. Uno son temas de acosos dentro de las instituciones educativas o en los trabajos. Y la otra es el cuidado de la familia. Y con cuidado de la familia nos referimos, sí, a hijos, pero también a otros cuidados, por ejemplo, personas mayores o personas que tienen alguna enfermedad dentro de la familia que requieren cuidado. Entonces, normalmente como que se espera que sea la mujer quien se quede a realizar estas actividades de cuidado. Y es una de las razones por las que las mujeres abandonan las carreras de STEM. Cuando nos vamos a nacional, ¿no? A números en México, encontramos igual un poco que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles. Entonces, si nosotros vemos números desde becas, que estas son personas que están realizando un posgrado, ya sea una maestría o un doctorado, pues hay una mayoría de hombres en general. Cuando vamos ya a número de catedráticos en CONACYT, vemos un número más grande, y cuando vamos al número de investigadores también el número de hombres es mucho mayor que el de mujeres. Y si nos vamos al sector privado en México, pues estamos un punto abajo que el resto del mundo, ¿no? Entonces, 24 de cada 100 mujeres en puestos de STEM en el sector privado. Y en general, pues vemos que desde muy temprano en la carrera científica hasta investigadores nacionales, hay menos mujeres que hombres en general. Y si nos vamos a analizar cuáles son los retos, ¿no?, a los que se enfrentan las científicas, pues nos encontramos con primero este término que se le conoce en inglés, se lo conoce como the leaky pipeline, y en español podría ser algo así como la tubería chorreante, la tubería que gotea, ¿no? Y este término se refiere, estos datos son a nivel mundial, eh, que, que las mujeres pues se van perdiendo, ¿no?, a lo largo de la carrera científica. Entonces, a nivel mundial sabemos que ya hay muchas mujeres que estudian carreras, ¿no?, que estudian una licenciatura o que estudian una ingeniería. En muchas áreas ya incluso llegamos a la paridad, o incluso hay más mujeres en algunas carreras que hombres. Pero cuando vamos a posgrados, aquí vemos maestrías y después vemos doctorados, vemos que entonces empezamos a perder a las mujeres en esta etapa. Y en esta etapa, pues consideremos que son precisamente como las edades en las que las mujeres, pues normalmente pueden comenzar a tener una familia, empezar a tener hijos, se casan, etcétera, ¿no? Y cuando ya pasamos a la investigación, a mujeres que sean investigadoras, pues vemos que la disminución es muy drástica, ¿no? Y esto muy probablemente tiene que ver con lo mismo, con situaciones de acoso, de que hay que quedarse en casa, realizar actividades de cuidados. Y también tiene que ver con, pues, los sistemas que tenemos actualmente para medir la productividad. Entonces se sabe, por ejemplo, que en espacios donde hay mujeres que tienen hijos y hombres que tienen hijos, o sea, madres y padres, las mujeres van a ser menos productivas cuando tienen hijos, mientras que los padres muchas veces o sea, los hombres a veces son más productivos cuando tienen hijos que los que no tienen hijos. Y esta es una como paradoja muy interesante que tiene que ver precisamente con este aspecto, ¿no? De que la mujer, bueno, se tiene que quedar en casa a cuidar, mientras que se espera que se quede en casa a cuidar, mientras que el padre puede tener a la mujer haciendo las actividades en la casa y cuidando a los niños, ¿no? Y puede dedicarse 100% a su carrera. Y entonces esto hace que la productividad disminuya, y esto drásticamente disminuya las posibilidades también de que tengan puestos y plazas, ¿no?, las mujeres como investigadoras.
Entonces, este cambio muy dramático que observamos desde la licenciatura hasta los puestos de investigación es lo que se conoce como la tubería chorreante. Y en el caso muy particular de México, en esta grafiquita que vemos acá del lado derecho, vemos como ejemplo los resultados del Sistema Nacional de Investigadores para México del año pasado. Entonces vemos que el porcentaje de mujeres en las primeras etapas pues es más cercano a la paridad, pero a medida que vamos avanzando en las solicitudes y en las renovaciones para mantenerse o subir de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, pues el número de mujeres baja drásticamente. Y llegamos a un promedio en México de entre el 30 y el 33%, que es de hecho uno de los más bajos en Latinoamérica. Hay otros países de Latinoamérica donde el porcentaje de investigadoras es mucho mayor que México. Y entonces, bueno, las preguntas son ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué retos o a qué retos están enfrentando las científicas que están de alguna manera limitando su avance en la carrera científica? Y entonces en nuestra comunidad, que es una comunidad pues de alrededor de 17,000 mujeres que están en el área de ciencia y tecnología en México, encontramos que algunos de los retos que más nos reportan son precisamente, o sea, conciliar la maternidad con el trabajo y con los estudios, ya sea de licenciatura o de posgrado, la falta de redes laborales, ¿no? Que hay, y esto voy a hablar un poco más adelante, pero se sabe que en general las mujeres generamos menos redes que los hombres, y lo que le conocen como el síndrome del impostor, que es esta, pues como esta situación psicológica, ¿no? En la que tienes éxitos y tienes cosas que has logrado, tienes logros, pero no los reconoces como tal. Y entonces te haces menos, no reconoces que realmente tienes aptitudes y actitudes para tener puestos más altos, para avanzar en tu carrera, etcétera, y tú misma te minimizas, ¿no? Y otros que escuchamos con cierta frecuencia, pues son estos, ¿no? Normalización de comentarios misóginos en estos espacios de trabajo, que no se valore el trabajo de las mujeres. Pasa, por ejemplo, en los laboratorios, eh, que se espera que las mujeres hagan ciertas actividades que no se espera que los estudiantes hombres hagan, ¿no? Y entonces no se valora. O incluso algo que nos reportan mucho que me parece muy grave, es incluso se le llama, bueno, sería un robo de propiedad intelectual. Y esto es cuando una mujer participa, por ejemplo, en una investigación y no se reconoce su participación al momento de publicar un artículo, presentar en un congreso o pues presentar el trabajo al público en general, y no se reconoce su participación. Y bueno, en el sistema científico en México, estas son cosas que cuentan mucho. Entonces tú, para tener estímulos, necesitas tener pues artículos publicados, necesitas participaciones en congresos. Entonces, si tú haces el trabajo pero no se te reconoce, esto va a limitar también eventualmente pues tus calificaciones, ¿no? Y tu productividad. Otros temas que nos reportan mucho son acoso laboral, comentarios inapropiados en los espacios de trabajo, ser excluidas de reuniones y actividades. Esto es interesante porque algo que se habla mucho es que, por ejemplo, en en algunas áreas como biología, como geología, donde se hace mucho trabajo de campo, muchas veces se excluyen las mujeres de estas actividades porque dicen, bueno, es que tú eres mujer, no puedes utilizar una herramienta, no puedes utilizar una máquina, entonces tú no puedes participar, tú no puedes ir a campo, ¿no? Por tu seguridad. Pero entonces esto también limita pues la participación en actividades que son importantes para estas carreras. Y finalmente, la carga de trabajo administrativo, que muchas veces desde estudiantes de posgrado hasta investigadoras se espera que las mujeres realicen más trabajos administrativos que los hombres.
Entonces, pues todos estos retos eventualmente hacen que la productividad disminuya y entonces las mujeres avancen menos, ¿no? En sus carreras. Y aquí vemos, o sea, bueno, del lado derecho tengo esta grafiquita, que es una gráfica de un reporte de McKinsey, que habla de cómo las mujeres es menos probable que tengan interacciones o que se acerquen o, o que tengan respuesta de algo, de alguna solicitud que tengan hacia una persona que sea, por ejemplo, el jefe o un coordinador o un ejecutivo, pues, dentro de la carrera científica. Entonces, aquí vemos en azul clarito las mujeres, en azul oscuro a los hombres y vemos el diferencial. Entonces, al momento de entrar, ya sea un puesto laboral o academia, hay más probabilidades, digamos, de que los jefes estén cercanos a cualquiera de las personas, hombre o mujer, que esté entrando a esta carrera. Pero a medida que vamos avanzando, entonces las mujeres tienen menos interacción, tienen menos respuesta de parte de los jefes o de los ejecutivos que los hombres, ¿no? Y entonces esto eventualmente lo que va haciendo es una brecha más grande. Como vimos al principio, pues 25% de mujeres en puestos en carreras STEM, pero ya cuando llegamos a ejecutivos baja hasta el 13%. Hay algunas áreas, como mi área, que es biotecnología, que es tan drástico que llegamos hasta menos del 5% de mujeres en puestos ejecutivos. Entonces, pues estos son algunos retos. Y entonces la pregunta que muchas y muchos nos hacemos es, ¿qué podemos hacer? Y hablamos pues de tres actividades principales, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Una es permitir que las niñas, desde que estén muy pequeñas, participen. Y hay también muchos estudios al respecto de cómo hay ciertas edades y ciertas etapas de la vida de las niñas donde ellas van sintiéndose menos y por lo tanto eventualmente pierden el interés en participar en actividades que tengan que ver con ciencia, tecnología y matemáticas. Entonces, normalmente en esta etapa que va del paso de kinder a primaria, que son más o menos a los 5, bueno, a los 6 o 7 años de las niñas, en esa etapa muchas veces es cuando se empieza pensemos que en kinder pues se hacen muchas actividades manuales y las niñas y los niños pueden participar y jugar, pero a partir de primaria tenemos ya, empezamos a ver diferencias, ¿no? Entonces estas son actividades que hacen los niños y estos son juegos para los niños y para las niñas no, y las niñas con falda y las niñas así. Y entonces cuando vienen más adelante estas actividades de ciencia y tecnología, pues a las niñas ya les da pues miedo participar. Y esto lo podemos ver. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando hemos dado talleres para niños y niñas en el laboratorio o incluso en las calles, que los niños son como que más rápidos y se acercan, dicen, yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero participar. Los niños tocan, los niños juegan, ¿no? Y las niñas son como un poco, muchas veces más retraídas y les cuesta más trabajo acercarse. Entonces, ¿cómo permitir que las niñas participen? Pues incluirlas, acercarlas cuando se está realizando una actividad que puede ser desde cualquier actividad de divulgación, un taller o cualquier cosa por más pequeña que sea, que también puedan entrar dentro de la actividad y también hacer actividades que sean particulares y específicas para niñas, ¿no? Entonces, independientemente de que una niña cuando crezca quiera o no ser científica, o sea, decida o no hacerlo, va a tener y va a saber que tiene la capacidad de participar en todas estas actividades, independientemente de que esa no sea su decisión, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es impulsar todos estos modelos de rol femeninos, que creo que es algo que el CITNOVA pues está trabajando justo con este tipo de pláticas y que podemos ver, ¿no? En distintos lugares cuando se comparten notas, ¿no? De mujeres que están haciendo pues distintas cosas dentro de ciencia, en distintas ciencias, con distintos resultados. Y esto, tener modelos de rol es importante. Hace como 30 años se empezó un estudio en Estados Unidos
donde en inglés la palabra scientist pues no tiene género, ¿no? No como en español que es científico y científica. En inglés no tiene género. Entonces se acercaban a los niños desde distintas edades en primaria y les decían, dibuja a scientist, ¿no? Y entonces los niños y las niñas también, independientemente de su grado, el 95% dibujaban científicos hombres. Y entonces cuando empezaron a hacer intervenciones en donde dentro de las actividades en las escuelas ponían modelos de rol femenino, invitaban a científicas a que platicaran sus experiencias, a que platicaran sobre eh, pues sus carreras en la ciencia, las cosas que descubren, las cosas que hacen. Entonces, con el tiempo, poco a poco, más niñas y también más niños empezaban a dibujar científicas mujeres, ¿no? Entonces, saber que hay mujeres que han pasado por lo que una como mujer está interesada en hacer, que si hay mujeres que están en el área, que si hay mujeres que estén haciendo pues actividades de ciencia, entonces eso permite que tú también y que las niñas también puedan participar. Pero finalmente, estas dos actividades que son muy importantes, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, espero, es atraer a más niñas y atraer a más jóvenes a estudiar ciencia. Pero lo que pasa es que vemos después, que bueno, ya vemos muchas mujeres estudiando ciencia, pero después vemos esta tubería chorreante en donde, bueno, ya estudiamos ciencia, pero nos vamos perdiendo, ¿no? Y vamos desapareciendo de la carrera científica con el tiempo, ¿no? Entonces no basta con que lleguemos a estudiarlo, sino qué pasa después. Y entonces una de las actividades que se propone y que se promueve ahora para mantener a las mujeres dentro de las carreras STEM es crear estas redes que sean lideradas por mujeres. Entonces me voy a enfocar un poco aquí para platicarles sobre eso. De forma general sabemos que las redes comunidades, redes laborales, etcétera, tienen beneficios. Eso lo sabemos. Y en el ámbito científico sabemos que tienen beneficios particulares. En general, acceso a recursos, pero los recursos pueden ser de todo tipo. Tú puedes estar en una red y recibir asesoramiento. Si yo, por ejemplo, yo estudio de tecnología, pues yo busco personas del área que me den estos conocimientos técnicos, que sepan las técnicas, los métodos que yo puedo usar, ¿no? Y que me enseñen. Igual para cualquier área física, geología, etcétera, ¿no? Entonces, estos conocimientos muy específicos del área se obtienen a través de estas redes. También puedo obtener una visión estratégica y con esto nos referimos a que conocer cómo han sido las carreras de otras personas nos permite también pensar cómo puede ser nuestra carrera, ¿no? Entonces nosotros, un ejemplo, sabemos que, bueno, hay que estudiar la maestría, el doctorado y hacer un postdoc, y entonces eso, cómo te ayuda a obtener un puesto del tipo que quieres, ¿no? O si tú quieres estar en industria, pues realmente tal vez no necesitas un posgrado, entonces, ¿cómo haces para entrar en industria? Entonces, esta visión estratégica de lo que tú quieres hacer, lo puedes obtener a través de conocer lo que otras personas hacen en estas redes. Puedes encontrar oportunidades laborales, ¿no? Y eso sabemos que pues, conoces gente y entonces alguien sabe de un puesto en algún lugar y te avisa, ¿no? Y entonces ya tú puedes aplicar. Entonces, estas redes te abren esas oportunidades y también un poco el soporte emocional de saber, bueno, cuando vemos estas historias de éxito, cuando hablan en todo tipo de cosas, historias de éxito, esto es lo que nos muestran. Nos dicen, mira, esta persona lo logró a pesar de esto, tuvo todos estos conflictos, pero llegó hasta allá, ¿no? Entonces, cuando tú te identificas, eso te da cierto soporte emocional para pensar que tú también puedes lograr llegar. ¿No? Entonces, son beneficios generales para todos. Pero sabemos en general también que las mujeres, uno, generan menos redes y dos, tienen menos beneficios de esas redes que generan. Y entonces un grupo de investigadores en Alemania se preguntó por qué. ¿Por qué las mujeres generan menos redes y por qué tienen menos beneficios? Y entonces lo que se ha encontrado es que hay un papel de exclusión tanto estructural, digamos, como externa, como personal, que sería algo interno. Y lo que vemos aquí es que la exclusión estructural se refiere
a que otras personas te están excluyendo. Y muchas veces para las mujeres tiene que ver con este conflicto entre el trabajo y la familia que les limita a tener un trabajo efectivo en esas redes. Y la otra tiene que ver con lo que se le llama homofilia, que es que uno va a estar, o normalmente, o muchas veces va a buscar ayudar a personas que son parecidas a uno mismo. Entonces, a lo largo de la historia, la ciencia, el ámbito científico, pues ha estado dominado por hombres. Ha estado dominado por hombres, y no solo hombres, sino hombres europeos, hombres blancos, ¿no? No por mujeres latinas. Entonces, estas redes limitan el acceso muchas veces a otras personas que son distintas. Esa es, digamos, la parte externa. Y la parte interna es que al parecer las mujeres tenemos como más miedo a instrumentalizar estos vínculos sociales. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo malo. Entonces está eso que se llama moralidad relacional, que vemos como algo malo si yo me beneficio de una red o de una relación que tengo. Y la otra es lo que llaman modestia de género, que es un poco subestimarlo. Y esto, no sé si ustedes han visto algunos memes, pero yo sí he visto algunos memes sobre esto, en donde dicen, bueno, hay una vacante laboral, por ejemplo, ¿no? Y entonces una mujer lo ve y dice, híjole, sí cumple con todos los requisitos, pero me falta un mes para tener 2 años de experiencia laboral, ¿no? Y entonces ya no aplican. Pero un hombre lo ve y dice, ay, no, no sé hacer nada de eso, pero voy a decir que sí y cuando entre aprendo. Entonces, esto es un poco como esa modestia de subestimar mi valor, mientras que en general, y más para el área científica, hay estudios pues que indican que los hombres sobreestiman su valor, ¿no? Entonces, pues esto son, digamos, como las dos partes, o sea, está la parte estructural, pero también la parte que personalmente pues hay que... Y entonces por eso se promueve ahora la creación de estas redes que estén lideradas por mujeres, porque no solo vas a tener los beneficios de asesoramiento, los conocimientos, etcétera, que ya tienes en otras redes, sino que se le da un énfasis muy fuerte a este soporte emocional, donde creas amistades, donde te identificas con otras personas o puedes crear estas redes de mentoreo de mujeres que ya han pasado por estas dificultades y entonces te pueden ayudar a ti a pasar, ¿no? O a superar estas mismas dificultades y donde existe un fuerte apoyo emocional y social de los distintos retos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, y en este artículo que me encontré por ahí en PLOS, que es una revista grande, científica grande, importante, hablan sobre cuáles son los 10 pasos para crear una comunidad de mujeres en ciencia. Y entonces, en general, lo que dicen es, pues, definir un objetivo, crear una estructura, aprovechar a las participantes que puedan entrar, identificar objetivos, pero lo que a mí me parece muy interesante es precisamente promover la diversidad, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando de que haya más mujeres en ciencia, estamos hablando de un tipo de diversidad, pero hay muchos, muchos otros con esta interseccionalidad, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en redes donde son mundiales, pues el hecho que haya latinos, que haya personas de distintos países en estas redes, que tengan distintos backgrounds y que tengan, pues, todo tipo de experiencias, eso promueve la diversidad, ¿no? Y el conocimiento en las redes. Las mentorías es otra muy importante porque es esto que les decía, que te ayuda a seguir, ¿no? Y a compartir con personas que ya han pasado por lo que tú estás pasando o por lo que quieres hacer. Y otra que es súper importante es salir de esta comunidad científica, ¿no? Entonces, sí solemos ser como muy cerrados, ¿no? Y como nos conocemos entre nosotros y participamos entre nosotros, pero salir de la comunidad y hablar con el público y que la gente se involucre también en tu red, te permite no solo emplear este tema de la diversidad, sino también saber como cuáles son las cosas en las que tú puedes incidir, ¿no? Como grupo y como comunidad científica. Y pues evaluar, analizar y participar con recursos externos. Entonces, bueno,
Con todo este contexto les cuento que tenemos, ¿no?, esta comunidad que se llama Científicas Mexicanas, que es una comunidad que ya ahorita, este dato está desactualizado, pero estamos a punto de llegar a 17,000 mujeres que forman parte de la comunidad, que están desde muy chiquitas, tenemos algunas chicas de prepa, pero la mayoría están en licenciatura, e ingenierías, y de ahí hasta investigadoras eméritas, en donde hay muchas que trabajan en áreas de ciencias de la vida y ciencias médicas, pero tenemos en todo tipo de ciencias, y esto es súper importante de mencionar porque no solo son lo que conocemos como ciencias duras o exactas, sino también tenemos mucha gente que trabaja en ciencias sociales, que nosotras consideramos que deben ser incluidas y que deben ser una parte de una comunicación y de un trabajo en conjunto, ¿no?, que sea interdisciplinario y multidisciplinario. La mayoría de las científicas se encuentran en Ciudad de México, en nuestra comunidad, que es en realidad lo que pasa en nuestro país, es un poco el reflejo. Hay algunas en otras ciudades y de forma interesante también tenemos muchas, casi el 20% en el extranjero. Tenemos más de 35 países representados en la comunidad. Muchos estudiantes de doctorado, investigadoras, en maestría y licenciatura, pero también hay muchas, y esto creo que también es interesante, que están fuera de la academia. Muchas en industria, muchas emprendedoras, en gobierno, en editoriales, etcétera. Y esto es muy importante porque normalmente en ciencia nos enseñan como que este caminito, ¿no?, en el que tú haces licenciatura y luego maestría y luego doctorado y luego eventualmente vas a llegar a ser investigador. Pero hay muchas otras alternativas de carrera que a veces no consideramos y, y que es interesante pues que formen parte de esta comunidad porque así aprendemos sobre todas estas alternativas. Y bueno, de la misma comunidad han surgido todos estos, les llamamos iniciativas, que son nuestros equipos de trabajo. Todas las personas que ustedes ven aquí son voluntarias, son casi 100 voluntarias, que son las que hacen pues todo el trabajo que vemos hacia el exterior de científicos mexicanos. Les voy a platicar rapidísimo de las diferentes iniciativas. Tenemos todo lo que va enfocado a divulgación, que ustedes van a encontrar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, pero también tenemos un blog y tenemos un podcast. Y todo esto apoyado por un equipo de diseño. Entonces, todo esto, el objetivo es visibilizar el trabajo que hacen muchas científicas en México, pero no solo, muchas veces cuando hablamos de divulgación de trabajo de científicas, pues nos buscamos como que hacer la científica top, que ya tiene una super experiencia y todo, y eso está muy bien, pero en científicas mexicanas buscamos que también hablen todas las que muchas veces no tienen voz y no tienen otros espacios. Entonces, estudiantes sobre lo que están haciendo, en diferentes áreas muy distintas, ciencias sociales que está incluido, etcétera. Entonces, en nuestras redes van a encontrar pues un poco toda esta diversidad de la que estaba platicando. Tenemos también nuestras iniciativas como Bolsa de Trabajo, precisamente porque sabemos que las mujeres generan menos redes, creamos una bolsa de trabajo en la que estamos compartiendo constantemente en vacantes laborales, ¿no?, para que las científicas se enteren y se puedan mantener dentro de esta carrera científica. Tenemos un área de mentorías que tiene un programa educativo donde lo que hacemos es justamente parear científicas de la misma área, pero unas que ya están, digamos, como más avanzadas en su carrera, con otras que van iniciando, y entonces eso ayuda a que se le pueda dar un seguimiento y que entonces puedan afrontar todos estos retos a los que nos enfrentamos. Tenemos también una iniciativa que está enfocada a violencia de género. Sabemos que hay violencia de género en la ciencia en México, sabemos que hay discriminación y diferencias, pero hay muy pocos datos. Es muy difícil en realidad encontrar datos sobre lo que está pasando, sobre las diferencias de conciliación para maternidad y paternidad, sobre muchas cosas que tienen que ver con diferencias de género. Entonces, parte de lo que está haciendo nuestro equipo de trabajo es precisamente generar líneas de investigación para recolectar datos, para que sepamos qué está pasando y entonces con conocimiento de datos podamos empezar a hacer propuestas. Tenemos, bueno, un equipo de procuración de fondos, tenemos un equipo de directorio
que lo que estamos haciendo en el directorio es generar pues con toda esta red muy grande que tenemos, generar un directorio que va a ser abierto al público para que cuando estén buscando ponentes, por ejemplo, para cuando estén buscando colaboradoras, etcétera, puedan entrar a la página y buscar científicas y así ya las científicas no se están quedando fuera, ¿no? De todos estos espacios que algunas veces no tienen acceso. Y tenemos una iniciativa en colaboración con Wikimedia México que se llama Wiki Científicas MX, que lo que buscamos hacer es mejorar o aumentar la representación de mujeres de científicas en Wikipedia en español. La Wikipedia en español, en la parte, digamos, de biografía, sabemos que las mujeres en general estamos muy subrepresentadas, menos del 20, 23, 22% me parece, de las biografías en Wikipedia en español son de mujeres y el resto son de hombres. Y entre esas mujeres hay una sobre representación muy grande de actrices, principalmente de actrices, artistas y curiosamente de actrices porno en español. Pero hay muy poca representación de científicas, de tecnólogas, de mujeres empresarias, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta colaboración es buscar poner más biografías de mujeres en Wikipedia en español y también hacer traducción de científicas que tienen su biografía en inglés, pero que no está disponible en español, entonces se traduce a nuestro idioma para que podamos tener pues más mujeres en la Wikipedia. Y pues ya para terminar, nada más bueno, tengo acá un poco una línea de tiempo de cómo ha sido nuestro proceso en Científicas Mexicanas, ¿no? Creamos el grupo hace apenas un poco más de un año. Lanzamos las redes sociales un mes después. El crecimiento en el número de participantes pues ha sido un crecimiento muy rápido. Poco después nos dimos cuenta que teníamos que formar estos equipos de trabajo. Y después empezamos a crear estas colaboraciones. Hemos hecho colaboraciones con diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. Entonces, en junio del año pasado, hace un año, lanzamos nuestra primera convocatoria en colaboración, donde se le dio becas a científicas que forman parte de nuestra comunidad para tomar cursos y tener asesoría para hacer sus tesis. Después, en noviembre, me parece que entre septiembre y octubre hicimos la primera editatona, que es es un día en el que se juntan mujeres a editar Wikipedia para pues mejorar esta representación de las mujeres en Wikipedia. En enero, febrero de este año fue nuestro primer aniversario y creamos nuevos equipos. Y ahora estamos también trabajando en un acercamiento con otras redes en América Latina, porque queremos crear una red regional que no nos quedemos solo en un país. Si bien sabemos que en distintos países tenemos como retos distintos, también hay muchos retos que se comparten y creemos que trabajando un poco como región podemos tener un impacto más grande. Y pues nada más quería platicarles de actividades que están y próximas actividades. El último episodio de nuestro podcast, que lo encuentran en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, hubo una serie de episodios que se enfocaron a maternidad. Entonces el último fue enfocado en violencia obstétrica. Tenemos también el blog, que lo encuentran aquí en la página, cientificasmexicanas.com-blog. Un artículo muy interesante en una entrevista con una científica que está en la comunidad que se llama Desiree, que tiene una asociación para trabajar con lupus. Y a finales de este mes tenemos otra editatona, ya estamos en nuestra tercera editatona, esta es en colaboración con la Embajada de Australia en México. Y entonces hemos estado buscando mexicanas que estén en Australia o que hayan estudiado en Australia o que tengan alguna conexión, donde vamos a hacer esta jornada colectiva de edición de artículos en Wikipedia, que es por mujeres, para que las consulte todo el mundo.
Y bueno, nada más para cerrar, invitarlos a pues visitar nuestras redes científicas MX, nos encuentran en las 3 principales redes, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestra página web que es científicasmexicanas.com. Y pues con eso termino. Voy a salir. Muchas gracias, doctora. En verdad, son conceptos, ¿no? Que muchas veces ignoramos y que pues en verdad hay que conocerlos para comenzar a deconstruirnos a nosotros mismos, ¿no? Y pues deconstruir pues esta sociedad en la que pues muchas veces ocurren ese tipo de problemáticas, ¿no? Por ignorar estas cuestiones que vienen más de fondo y creo que usted ha hablado bastante claro acerca de ellas. Vamos a esperar a ver si hay algún comentario o alguna pregunta en nuestras redes sociales. No sin antes recordarles que pues esta plática quedará grabada en el canal de YouTube Sidnova Hidalgo para que se suscriban y ahí la pueden repetir las veces que ustedes gusten. Hay una pregunta aquí de Leonel. Así es. La pregunta Leonel dice, qué les recomiendas a las maestras o maestros para incentivar el gusto por temas STEM en los niños? Sí, yo creo que, bueno, em, algo que en general, o sea, para todos, niñas y niños, es que hagan muchas actividades donde ellos puedan participar, o sea, participar en todo, ¿no? O sea, desde cómo planear la actividad, porque muchas veces llegamos, yo tengo 2 niños, y bueno, un hijo y una hija, y he trabajado, bueno, he estado participando en muchos talleres también para niños. Entonces, lo que he notado es que muchas veces llegamos y les decimos, ah, mira, hoy vas a hacer esto. Y te toca hacer así, ¿no? Y los niños no pueden participar en la planeación y a veces desde ahí dicen, ay, Dios, es que yo, pues, yo no quiero saber eso, ¿no? O yo quiero conocer sobre, no sé, sobre los animales, sobre las plantas, sobre las ranas o sobre las nubes o cualquier otra cosa que a nosotros a veces ni se nos ocurren. Entonces, para mí, lo primero sería eso, la participación de los niños desde la creación de las actividades. Ya cuando tú tienes una idea de qué es lo que les llama la atención, de qué es lo que les gustaría hacer, entonces, bueno, ya puedes planear una actividad, ¿no? En donde puedan resolver esas preguntas que ellos mismos tienen. Y a veces incluso ellos mismos tienen ideas, ¿no? O no, no a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces tienen ideas de cómo hacerlo. Entonces ellos mismos te dicen, ¿y si lo hacemos así, crees que funcione? Y eso de alguna forma es, porque para mí más que decirles, mira, la ciencia es así, las plantas hacen esto, funciona así, es enseñar un poco el método científico, el pensamiento crítico. Entonces, si tú les permites equivocarse, también ellos se van a dar cuenta de lo que aprendieron con ese error, ¿no? Y a veces lo que pasa mucho y pasa mucho en estos talleres, a veces hacemos talleres en espacios públicos, por ejemplo, y si al niño no le sale, los papás se enojan o los maestros se enojan. Dicen, ay, es que no le salió y entonces tu experimento está mal y esto. Y para mí no, o sea, para mí es al revés. Yo les digo, es que cuando tú entres, o bueno, si algún día tú entras a un laboratorio, te vas a dar cuenta que un año no te va a salir nada, ¿no? Porque así es la ciencia. Entonces tú le tienes que estar moviendo y tienes que estar haciendo tus hipótesis. Si le hago así, tal vez me salga, ¿no? Si lo hago así, tal vez cambie esto. Y eso es realmente más lo que te enseña. Entonces, para mí un poco sería, pues, trabajar hacia allá, a involucrarlos en todo el proceso. Muchas gracias. También queremos agradecer a todo el personal, amigos y amigas que se conectan y nos ven desde el CECITE plantel Zempoala. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una pregunta de Marisol Zárate. ¿Cómo nos podemos vincular? Que va un poquito con la siguiente pregunta de
Bélida Reyes, que nos dice felicidades doctora por su presentación y tengo una pregunta. ¿Dónde puedo conocer más sobre las redes de mujeres para saber a cuál podemos sumarnos y participar en ella? Entonces es como un poquito la misma, cómo pueden vincularse y conectarse con las redes. Sí, claro, pues con científicas mexicanas, con nosotras en particular, lo único que tienes que hacer es buscarnos para el grupo, tenemos un grupo privado, ¿no? Que es en Facebook, Comunidad Científicas Mexicanas, o acercarte a nosotros a través de la página web, que es científicasmexicanas.com. Y dentro de, hay mucha relación entre distintos grupos. Entonces, por ejemplo, hay grupos de divulgadoras, hay grupos de mujeres frente al cambio climático, mexicanas frente al cambio climático se llama. Hay redes de geólogas, por ejemplo, existe Geolatinas. Hay redes de programadoras, que es, por ejemplo, Tecnolatinas. Hay diferentes redes. Entonces, pues yo diría irte acercando a una y a través de ellas ir buscando a otras personas con las que compartas, ¿no? Otros intereses y otros gustos y así puedes participar en distintas redes. Porque lo que yo sí creo es que una sola red, pues no te, o sea, una red es bueno, pero una sola red no te va a abrir todo este conocimiento, sino irte acercando a distintas redes y hay diferentes redes de mujeres, pero empezar por una, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Nos dice Carmen, buen día, ¿cómo podemos formar un club escolar dentro de una comunidad en caso de no contar con el apoyo externo en cuestión del recurso económico? Es decir, que se sustente poco a poco sin evitar el cierre del club. Y este tema de los recursos es complejo para todos. Creo que un poco como lo que decíamos sobre la primera pregunta de cómo incentivar no solo a niños, sino también a jóvenes o incluso a veces también a los adultos, es esto, involucrarlos, involucrar a las personas y ellos mismos y ellas mismas te van a ir diciendo, generando ideas. Yo doy como, digo, científicas mexicanas, pues ha funcionado muy virtual, ¿no? Durante este año, pero creo que la fortaleza muy grande es que todas las voluntarias se involucran y las ideas vienen de muchos lugares. Entonces, si a mí me hubieras dicho hace un año cuando empecé el grupo, ay, iban a llegar a hacer todo esto, yo no lo hubiera imaginado porque son cosas que yo ni siquiera había pensado. Dentro de la misma comunidad, las chicas empezaron a decir, hagamos esto, eh, este, queremos ahora hacer una bolsa de trabajo, queremos ahora hacer un programa de mentorías. Y entonces nuestro trabajo, creo, como coordinación, pues es esto, ayudarles a realizar lo que quieren, ¿no? Y en este tema con los clubes escolares creo que un poco puede ser parecido, o sea, decir, a ver, ¿qué podemos hacer, no? Y los mismos niños y las mismas niñas tienen ideas que a nosotros entonces nos toca encaminar, pero es como escucharlos, involucrarlos. Muchas gracias. Nos Mm, pregunta Seal Islas. ¿Cuáles son los planes de científicas mexicanas para los años venideros? qué bonito. Muchas gracias. Pues científicas mexicanas en este proceso, en este momento, perdón, estamos en proceso de conformación legal, ya para hacer una asociación civil conformada. Y entonces eso nos va a permitir pues hacer muchas otras cosas, como participar en convocatorias, hacer investigación ya pues, con un grupo más formal, etcétera. Entonces, pues creo que nuestros siguientes pasos serán formalizar esto, formalizar las alianzas y que ya tenemos con distintas comunidades y con distintas instituciones también. Y a partir de ahí, pues ver las necesidades que van teniendo las científicas y empezar a generar proyectos para ellas, ¿no? En este caso queremos trabajar mucho en el tema de violencia de género en la academia, con esto que digo que hay muy pocos datos en México, pero también el programa de mentorías, programas educativos. Si ustedes ven las redes sociales de científicas mexicanas, todas las semanas hay conversaciones con distintas científicas y también hemos hecho muchos talleres que son abiertos al público, no solo para niños y jóvenes, sino para todos, ¿no? Entonces, talleres con
con personas de la comunidad que tienen conocimientos de programación, talleres de incluso como de temas muy específicos o de temas más amplios como autocuidado, etcétera. Y entonces todos estos, digamos, como, pues queremos que sean para todos, no solo para nosotras, ¿no? Aunque hay cosas que sí son solo para la comunidad, pero que hay muchas cosas que también pueden todos tener acceso. Entonces, ampliar eso, tener un impacto más grande. Muchas gracias. Nos dice Lucero Ramírez. Hola, una excelente conferencia. Me encuentro en nivel licenciatura y me interesa saber cómo puedo ser parte o apoyar a la comunidad de científicas mexicanas. Saludos. Bueno, era lo que comentábamos, ¿no? Se- Muchas gracias, Lucero. Sí, búscanos Comunidad Científicas Mexicanas y mándanos un mensajito y pues ya ahí podemos integrar. Nos dice Ren Hernández. Pati, muchas gracias por tu charla. ¿Me podrías platicar cuáles son los retos que has tenido con tu proyecto de científicas mexicanas? Sí, hay muchos retos. Creo que para como uno de los retos grandes que tenemos como organización es que pues todo el trabajo es voluntario hasta ahora y eso hace que a veces sea complicada la organización, el tiempo que se puede dedicar, etcétera, porque finalmente pues todas están ya sea estudiando, trabajando, tienen hijos o tienen familia, ¿no? Tienen otras actividades y a veces pues es difícil conjuntar a todo este equipo de trabajo para que las cosas se hagan, pero al mismo tiempo ha sido muy, eh, o sea, pues ha sido muy emocionante para mí ver cómo aún con estas limitantes todas participan, hay mucho compromiso porque es un proyecto creo que en el que muchas creemos y que además era, o sea, y es muy necesario en México hablar sobre estos temas y visibilizar mucho más el trabajo que están haciendo las mujeres en ciencia, no solo en febrero, casi siempre en febrero vemos, ¿no? Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y están por todos lados y el resto del año pues nos olvidamos que existen, tienen menos apoyos para investigación, etcétera. Entonces, ¿cómo mantener esto todo el tiempo? Eh, y otro reto para mí muy personal ha sido pues la gran diversidad que encontramos en la comunidad, porque la diversidad es para todo, ¿no? O sea, edades, intereses, áreas de interés, etcétera. Y a veces pues es difícil, creo que todos estamos aprendiendo, todos y todas estamos aprendiendo a enfrentarnos con estas personas, o sea, esta diversidad de otros que son distintos a mí y cómo ser más tolerantes, ¿no? Más pacientes, más ayudarnos. Para mí ha sido a veces difícil, este, pues enfrentarme porque dentro del mismo espacio hemos tenido agresiones, ¿no? O en las redes sociales a veces recibimos agresiones críticas muy, pues groseras, ¿no? Y entonces cuando vemos estas cosas a veces es difícil, pero al mismo tiempo también te impulsa a decir, bueno, estas son tal vez las actitudes que tenemos que cambiar con educación, con paciencia, es un proceso, ¿no? Entonces, pues, eso, pero ahí vamos. Muchas gracias, doctora. Pues en definitiva ha generado mucho interés y creado mucha expectativa. Vemos en los comentarios por parte de sumarse, ¿no? De integrar. Y pues a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo le agradecemos mucho por esta ponencia. Eh, a todo el público en general le recordamos que hay un micrositio que se llama Divulgadoras Mexicanas, en el cual aparecerán los datos de contacto por si desean seguir teniendo una comunicación con la doctora Patti Rodríguez. Muchísimas gracias, doctora. No, pues gracias a ustedes y gracias a todos los que tuvieron toda la paciencia de estar aquí con nosotros una hora. Y síganos en redes científicas MX. Científicas MX. Y al público en general les recordamos que la próxima semana pues también tendremos una emisión más de Divulgadoras Mexicanas en el cual nos acompañará Graciela Rojas Montemayor, quien es fundadora del movimiento STEAM, con la charla La educación cambió mi vida y yo quiero cambiar el mundo, para que se registren y los esperamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde.